Gozo. Voy a llorar. ¿Sabe? Es bien hermoso cuando Dios te permite tener hijos en la casa. Y estas tardes van a estar llenas de palabra, porque creo que Dios ha puesto esta tarde también para muchos hijos que van a estar aquí, como David, como Cristian, como hijos espirituales que Dios nos ha permitido caminar al lado y amarlos y verlos crecer y crecer con ellos. Es algo tan increíble, y yo me siento con mucho gozo y mucho amor de presentarles esta tarde también a un hijo de la casa, que su testimonio me ha bendecido mucho, su familia, y que sé que el Señor tiene grandes planes para él, y que esta tarde el Señor va a dar una palabra hermosa. Así que Joshua, vas a la niña. Es soltero, pero o sea, siempre lleva su porra. O sea, es soltero, pero no está disponible. Ay, Dios mío. Pues la verdad en la mañana, más bien desde la noche le preguntaba al Señor que iba a predicar. Muchas gracias. Gracias. Y sí, por favor. Porque les voy a confesar algo. Me pongo muy nervioso siempre antes de cantar o dirigir, mucho menos predicar. Me empieza a latir el corazón muy fuerte y me dan muchos nervios. A lo mejor muchos dicen no se te notan, pero me matan los nervios. Y siempre que antes de pasar a ministrar o a predicar, Dios me recuerda una palabra que dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y parte de reconocer el poder de Dios, les voy a hablar un poco sobre lo que he vivido y cómo Dios te procesa y te deja en esta condición. Porque cuando tú piensas que estás listo para predicar o ministrar, es el momento donde has perdido los pies del suelo. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando Dios te procesa, te hace depender de Él. Y esto quiere decir, había un doctor que cuenta su historia, que es un doctor cirujano y todos los grados de doctor, o sea, doctor de doctores, muy preparado, pudiéramos decir que esta persona lo hace con los ojos cerrados la operación, un doctor cirujano. Pero este doctor, antes de operar a los pacientes, se mete a un cuarto a orar y dice: Señor, aunque yo tengo el papel, aunque yo tengo la experiencia, aunque yo tengo la habilidad, si tú no vas conmigo, yo no voy a operar. ¿Sí me entiendes? Si tú no estás ahí, yo no soy capaz de operar, porque no depende de mi capacidad, no depende de mi inteligencia, no depende de mi madurez, no depende de mi experiencia, no depende de mi talento, no depende de mi intelecto, no depende de mi preparación, no depende de lo que he vivido, ni cuántos años llevo haciéndolo. Depende de ti, que tú me das la capacidad. Y es lo mismo con las personas que Dios nos permite ministrar. Si Él no está aquí, de nada sirve todo esto. Amén. Primera de Corintios 3, versículo 12 en adelante. Este texto es bien fuerte, porque muchas veces la palabra probará o probar nos asusta. Y todos los que decimos amar a Dios, todos los que Dios escoge para un fin, para un propósito, para un llamado,
pareciera que en el llamamiento de Dios hay unas letras chiquitas que pasamos por alto, que no alcanzamos a leer hasta que llega el momento del proceso. Ahora todos aquí somos llamados por Dios. Dile al de al lado, eres llamado por Dios. No es casualidad ni obra del destino que tú estés aquí. Y la Biblia y la Escritura dice en su palabra que Él nos amó primero, que Él nos escogió. O sea, nosotros no escogimos a Dios de antemano. Es más, Dios para muchos ni siquiera era una opción, ni siquiera era un camino. Pero Dios en su gracia y misericordia nos escogió. Y lo que el pastor ha predicado mucho, Jeremías 1:5, dice la Biblia, que nos conoció desde antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, nos santificó, nos apartó y después nos dio. Dios tenía un diseño, un plan que desde antemano ya había estructurado, tenía un diseño, había un libro que tenía nuestro nombre, que tenía obras. Dice David que mi embrión vieron tus ojos y vio todo lo que estaba escrito en el libro. Porque Dios ya tenía un diseño, un plan en el cual Él sabe el final, Él sabe el comienzo y el final. Hay una parte en la Biblia que me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo dice: desde el vientre de mi madre Dios me apartó, pero me llamó cuando Él vio a bien. Quiere decir que todo lo que Pablo vivió antes de su encuentro con Cristo en camino hacia Damasco, antes de que él cayera y Dios se le revelara, Dios permitió todo lo que vivió porque había un propósito detrás de lo que Él permitió en la vida de Pablo. Y a pesar de lo que Pablo vivió siendo cosas malas, persiguiendo a la iglesia, matando cristianos, ¿por qué razón Dios permite todo eso? Y es porque hay propósito y destino. Y el lugar de donde Dios te sacó, todo lo que Dios permitió en tu vida, bueno o malo, es lo que Dios utilizará para la salvación de muchas almas, para la restauración de muchas almas, para que muchas almas procedan al arrepentimiento, y porque nosotros, Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Dice aquí en 1 Corintios 3: y si sobre este fundamento alguno se edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque Él el día la declarará, y pues por el fuego será revelada. En otras palabras, Dios va a probar de qué material estamos hechos. Porque es bien fácil hablar, pero qué difícil es vivir lo que uno habla. Es fácil enseñar, es fácil ministrar, es fácil cantar, pero lo difícil es vivir cada palabra que tú cantas, cada palabra que tú expones, cada palabra que tú predicas. Eso es lo difícil. Lo difícil no es desarrollar un tema. Lo difícil es que tú te atas con tus palabras y no te queda otra opción más que vivir cada palabra que tú hablas. Jesús decía, y Él, su mejor predicación de Cristo no fueron sus sermones, no fueron sus palabras, fueron sus hechos. La mejor predicación que Cristo tenía fue a través del hecho. Y cuando la Biblia dice que va a pasar nuestras obras por el fuego, es porque lo va a hacer. Quiero hablarte sobre Moisés. Y Moisés era alguien que en la tierra vivió 120 años. Y si tú partes, pareciera que podemos partir la historia de Moisés en 3 partes. Y fue bien interesante cómo es que Moisés fue desarrollando su proceso. Y quiero decirte que si partimos su vida en 3 partes, nos quedan partes de 40 años. Y el número 40 significa un cierre de un ciclo, representa la renovación después de un periodo e inicio de otro. El número 40 representa el término de un ciclo para iniciar otro ciclo. Y yo no sé si tú me entiendas, pero en mi relación de Dios pareciera, y siempre me he imaginado, un rompecabezas. Y pasan 3 años
y apenas veo una pieza, pero no le veo forma. Pasa otro tiempo y hay otra pieza, pero no le veo forma. Porque Dios trabaja a través de periodos. Dios trabaja a través de ciclos. Y si tú no cierras un ciclo, si en el proceso tú no aprendes a obedecer la instrucción de Dios, porque Dios se caracteriza porque no te anda repitiendo las cosas. Él habla y tienes que caminar en esa verdad. Y no vas a avanzar hasta que cumplas lo que Él ya te dijo. Él no va a desbloquear la pieza siguiente hasta que tú ya hayas cumplido y culminado lo que Dios ya te pidió. Job en sus inicios de su proceso no sabía que había un capítulo 42. De repente Dios le quita todo y Job dice, bueno, ¿qué onda, no? Pero él no conocía el final, pero quien sí sabía el final era Jesús, era nuestro Señor. Y quien sabe el final de tu historia es nuestro Dios. Vamos a Hechos capítulo 7 del 23 al 47. Hechos capítulo 7 del 23 al 47. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo siguiente, al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos, ¿sois porque os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés era una persona común y corriente. Bueno, no tan común y corriente. Los primeros 40 años de Moisés, Dios permitió que terminara en el palacio del faraón. Sabemos la historia, se extravió, lo rescatan y lo educan, tiene una educación egipcia. Y en esta educación egipcia tenía lo mejor y lo mejor, pudiéramos decir que era como Harvard. Tenía una preparación Moisés de nivel. Una preparación que no era cualquiera, se le capacitó en todo. Decían algunos que los egipcios sabían idiomas, algunos dicen que de Egipto salió la medicina. O sea, el estar en Egipto no era cualquier cosa. Moisés tenía una preparación, formación de primera. Y aparte Moisés en el palacio, yo creo que él vivió los mejores lujos de los lujos. ¿Verdad que sí? O sea, él no comía cualquier cosa, él comía lo que había en casa del faraón. Y esto me recuerda mucho al proceso que yo viví cuando Dios me permite, Dios me rescata y me abre las puertas aquí en Cristo para las Naciones. Y para mí Cristo para las Naciones es como Harvard de los teólogos. Para mí Cristo para las Naciones es la mejor educación teológica. Bueno, para mí, porque yo me pongo así como los del IPN, yo me pongo la de Cristo para las Naciones. Yo estoy orgulloso de ser Cristo para las Naciones. Inscripciones, hay becas, exacto. Sí, exacto, muy bien. Y cuando inicio a estudiar Cristo para las Naciones, saliendo apenitas de Cristo Vive, fue un milagro, porque yo no era apto para calificar, pero porque viví adicciones, Dios me restaura 3 meses en Cristo Vive, un ministerio de drogadicción, alcohol, restauración, y me aceptan en Cristo para las Naciones 1 mes después de que salí de Cristo Vive. No, sí, ¿verdad? Sí. Y la primera que me da la bienvenida es la pastora Ana. Ella me dice, amamos a los de Cristo Vive, me da un abrazo y ahí hubo una conexión espiritual.
Pero cuando me voy preparando en Cristo para las Naciones, pues yo estaba panquecito, yo era nuevecito y en Cristo Vive yo quería transformar a toda mi familia. Pecador. Y me venía mi mamá a visitar y, no, madre, lo que Dios me habló, ya sácame de aquí, ya estoy listo, le decía. Porque cuando eres nuevo te apasionas y hay un fuego ahí. Y de repente viene la teología y empieza la información y yo me empiezo a educar y empiezo a crecer. Y a la par lideraba un grupo de jóvenes, que ahí están algunos, lideraba un grupo de jóvenes en esa. Y empezaba a predicar y lo que recibía el sábado en la mañana lo compartía el sábado en la noche y empezaba a crecer y más se me quedaban las palabras porque dicen que cuando enseñas aprendes más que cuando estás de estudiante. Entonces yo estaba ahí duro y dale y de repente yo ya me sentía el teólogo. Cuidado, ¿no? Y yo creo que Moisés así se sentía, porque él no era cualquier persona, era alguien estudiado, alguien conocedor. ¿Sí me entiendes? La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Quieres que te diga algo? Si informa y no transforma, no sirve de nada. De nada sirve aprender algo que no somos capaces de vivir. De nada sirve saber teología, versículos y el mejor sistema, exégesis y hermenéutica, todas estas palabras de adultos, ¿no? De nada sirve. ¿Y saben cuándo me di cuenta? Cuando un día fui a una casa hogar a predicar y les estaba hablando a los niños de la sangre de Cristo y los niños se espantan. ¡Ah! Se espantan. Porque a veces nosotros hacemos más místico y complicado el evangelio de lo que es. Pero Jesús se caracterizaba por tener la sencillez de corazón, por predicar un evangelio sencillo. Los fariseos, Mateo 23 dice la Biblia que ellos hacían la puerta de los cielos más chica, ni entraban ni dejaban pasar, ahora sí que ni pichaban ni bateaban ni dejaban. Bueno, algo así. Eso. ¿Sí me entienden? Y Moisés, estando acá en una posición de panquezón, ¿quién es que le diga? Esa palabra yo la descubrí en Cristo Vive. La palabra panquezón tiene que ver, viene de latín, no es cierto, es una palabra que yo descubrí, que el panquezón es aquel niño mimado, hijo de papi, hijo de mami. Había niños en Cristo Vive que no iban por alcohólicos, ni drogadictos, ni delincuentes, iban por ingobernables. Y a estos les llamábamos los panquezones, porque estaban ahí y decíamos, ¿tú qué haces aquí, morro? Vete a lavar tus calzones, aquí estás con puro malandro cinta negra. O sea, es otro nivel de malandro. Existe el nivel malandro, pero el malandro cinta negra es otro. Ya después les contaré del piratón, ese ya está, ese ya solo con ayuno y oración. Ok, entonces bueno, Moisés fue procesado y Moisés se equivoca porque empieza y siente el llamado de Dios, pero en ese llamado se equivoca. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Porque Moisés mató a alguien, al siguiente. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En Madián, Moisés se abrió otro ciclo de 40 años. ¿A cuánto les gustan los procesos? Sí, no, ¿verdad? Yo creo que hay un punto en nuestra vida que quienes hemos sido procesados decimos, Señor, ya por las buenas. ¿Verdad que sí? O sea, decimos, ¿sabes qué? Ya por las buenas. En estos 40 años que Moisés estaba en Madián, al principio Moisés pensó que era alguien a los títulos, a las credenciales, a la preparación, a todo lo que él tenía, pero en Madián Dios le demostró que era un bueno para nada. En Madián 40 años Dios lo procesó para demostrarle que todo lo que él tenía era absolutamente nada. Y si recuerdas al apóstol Pablo, también dice, todo es por basura después de su encuentro con Cristo. Cuando yo ya andaba alzadito y me sentía el Juan Camaney, me sentía el querubín serafín, ¿no? Me sentía. Entonces Dios me dice, hey, cuidado. Y empieza el proceso de quebrantamiento.
Dios permite muchos sucesos en mi vida y en esos sucesos, ellos no me dejarán mentir, de repente se levantaron falsos, calumnias, empezaron a hablar, porque imagínate, ministerialmente lideraba un grupo de jóvenes en Tijuana, en Tepito, en Texcoco, en Nesa, hacíamos campamentos, 300, 400 jóvenes, y pareciera pero de repente Dios trata con mi orgullo y mi soberbia, y entra un proceso de quebrantamiento. Y a veces decimos, no le llames proceso a tu desobediencia. Bueno, Moisés desobedeció y aún así Dios lo procesó. Hasta nuestra desobediencia Dios la utiliza, porque Romanos dice que todo opera para bien para los que amamos al Señor. Y fuimos llamados según un propósito. Y en este proceso empiezan a calumniar en contra mía. Nunca lo he platicado públicamente, es la primera vez. Y empiezan a hacer cosas horribles. Me enfermo de mi alma, porque parecía, me dedicaban prédicas. No sé si te han dedicado prédicas, pero es la peor sensación que hay en la vida. Cuando te dedican prédicas te sientes destruido. Cada domingo era y yo me decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y Dios me empieza a quebrantar y me dice, dame todo lo que tienes. Renuncia a los niños, renuncia a tu liderazgo y vete. Ven y sígueme. Y yo de rodillas viendo si era de Dios. Señor, ¿cómo voy a dejarlo si no estás viendo todo lo que haces? Y de repente Dios, al desobedecer, porque a la primera no obedecí, pasó algo horrible. Y si no fue por las buenas, pues peor por las malas. Y Dios me lleva a Tijuana. En Tijuana fue mi Madiana. En Tijuana Dios me lleva igual a liderar jóvenes, pero lo que no sabía es que en Tijuana Dios me iba a procesar bien fuerte. Y me llovió sobre mojado. ¿Te ha pasado que hay temporadas en tu vida que parece que si no es una es otra? Y si no es otra es otra. Y si no es otra es otra. Y dices, bueno, pues ¿qué me chupó el diablo? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es que tiré sal, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? O sea, neta, yo decía, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Hubo un momento, allá fui y Dios me pone de líder de jóvenes, pero me pone en una taquería. Fíjate a dónde me mandó Dios. Me mandó a una taquería todos los días a las 4 de la mañana. Tenía que abrir la taquería, sacar el carrito, atender, después pasar un transcurso de horas. Y aparte me puso al mismo diablo de compañero. Tenía una persona, el taquero era una persona tan amargada que nada más estaba quejando de todo. Se quejaba del pastor, se quejaba del negocio, se quejaba de la vida. O sea, y todos los días estar exponiéndome a esto. Ese men me usaba de bote de basura, porque todo el tiempo pura queja. Y yo, ya cállate, ¿no? Hasta que hubo un punto que él empezó a hablar mal del pastor y yo me enojé. Y ¿sabes qué? Vete a la goma, vamos a darnos un tiro. O sea, decía, ya me tienes harto. Y él me decía, Joshua, esa taquería tiene más de 70 años y él tiene trabajando ahí como 40. Y me decía, Joshua, de todos los cristianos que han puesto aquí, todos los he destruido. 40 años he estado aquí y cada cristiano que llega aquí lo he mandado al mundo. Era el mismo diablo. Y cada día levantarme, ir a la taquería, después conversar con este sujeto, me sacó lo peor. Neta, me sacó lo peor. Ya vete a la goma, te voy a... Ya de repente se me bajaba de la cruz, me olvidaba de la materia de Espíritu Santo 1, ¿no? Y de repente ya estaba, ya andaba en la materia carne 3, ¿no? Porque... Y esta persona... Y me regresaba, salía a las 6 y tenía que predicar. Después de enfrentarme a este sujeto, tenía que predicar a la reunión de jóvenes. Y aparte yo llevaba dinero y de ahí empezó un proceso bien raro. Allá no le dicen combis, le dicen calafias. Y en la calafia me subía, íbamos
y tenía que pasar como 40, 50 minutos en transporte, llegar, y llegaba tarde y todavía los de la iglesia, ay, el líder llega tarde y ve y esto, y de repente yo dije, ¿qué onda? Y tenía que predicar y aprender a no mezclar mis emociones con el ministerio. Y fui avanzando y de repente extorsionan al pastor de donde estaba. Lo extorsionan de muerte, y allá está, en Tijuana está feo. Lo extorsionan de muerte y me pone a mí como gerente de la taquería. Y yo decía, no manches, pues, ¿quieres que...? ¿Sí me entienden? O sea, era como, te maten a ti, ¿no? Yo de repente decía, yo no sé si esto es bendición o... Pero era más que a fuerzas. Y al punto que me prohibieron venir acá porque todavía no terminaba, estaba en mi último año de Cristo para las Naciones. Y no me dejaron venir para acá. Y durante 9 meses me tuvieron ahí. Pero no fue el hombre, fue Dios. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? En ese proceso me regresaba llorando a la casa donde me dejaron viviendo en una bodeguita donde estaban todo. Y empiezo a vivir, y de repente viene cáncer a mi abuela. A mi abuela en Ciudad de México le da cáncer, mi tío se le pone loco a mi mamá, se le quiere ir a los golpes, y yo acá, yo diciendo, bueno, Señor, pues qué onda, ¿no? Y empecé, no, que tú eras Dios y que me escogiste y ve cómo me traes, nada más voy a ser taquero y nada más le voy a predicar a los clientes. Y de repente Dios me dice, pues predica a los clientes. Y dije, pues va. Y empiezo a predicar a los clientes, y de repente me dice, no puedes predicar, y me agarro un tiro, y bien horrible. Y lo peor es que empiezan a matar gente al lado de mí. Llegan los narcos, y estoy hablando de aquí donde está Cristian, yo estaba en la taquería, y llegan a balacear, matan a 2 personas al lado de mí, y es cuando digo, bueno, esto ya no sé si es proceso o ya más bien me estoy exponiendo a que me maten. Porque a mí a veces tienes que entender, tener mucho discernimiento y madurez. Entonces tuve que tomar una decisión. Le dije, Señor, y esa misma noche que mataron gente, regreso a mi casa todo asustado, empezó un espíritu de muerte que me dio miedo. Y trabajaba no solamente de taquería, sino en la noche también de pallets, cargando, y llegaban camiones de Los Ángeles, San Diego, a Tijuana, y estoy descargando los camiones. Me dormía como a las 12, 1 de la mañana, y me levantaba a las 4 de la mañana. Ahora ya entienden por qué. Entonces, de repente estoy cargando y me caigo y me pego en las costillas. Y yo estoy, ¿dónde estás? Estaba gritándole a Dios, ¿dónde estás? Y de verdad que esto fue la gota que derramó el vaso. Porque estoy y quiero lavar ropa, y de verdad que fue una cosa de que, o sea, ¿cómo te explico que se me cayó una libreta? Y esa libreta le da un tubo y el tubo empieza a sacar agua. Y el piso de duela, o sea, yo estaba así como que se me iba a salir el diablo, el diablo, ¿no? No, neta. ¿Por qué se ríen? O sea, estaba en un punto donde neta ya. Y uno, por tener instituto, por predicar, piensa que ya tiene todas las áreas resueltas. Y Dios te dice, ay, papá. Dios te dice, empieza, Y entonces, en ese momento, fue cuando Dios me quebrantó. Porque aparte que allá en Tijuana las tuberías no son como aquí, son como Estados Unidos. Y aparte que yo ni sabía, ¿no? O sea, yo en mi vida era un panquezón. ¿Sí me entiendes? La casa se inundaba, mojándose la mercancía. Me van a regañar. Y doblo rodilla y le digo, Señor, ya no puedo. Ya no puedo.
Señor, yo no entiendo, pero no puedo. Ya estoy hasta la tierra prometida. Entonces, no bastando eso, yo dije, bueno, pasan cosas, me regreso a Ciudad de México y empiezo otra vez. Y yo dije, bueno, ya acabó, ya, este fue mi proceso. Entonces, ¿cuál era el inicio de otro? Inicia otro, donde ya de repente se arma una de cosas contra mi persona y me empiezo a preguntar, bueno, pues qué onda, ¿no? Y yo le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero predicar tu palabra, yo ya no quiero cantar. Señor, yo ya no quiero saber nada de ti, porque todo lo que hago me causa, yo no quiero problemas. Y yo le decía, Señor, yo no quiero dañar a nadie, yo no quiero lastimar a nadie. Y empieza Dios a quebrantarme, porque antes predicaba acá, ¿no? Y me aventaba la mano, ¿no? Y yo caminaba así, y de repente cambiaba mi voz, sí. Y Dios tuvo que procesarme, al punto que pasa, y la última fue la gota que derramó el vaso. Antes de graduarme viene una persona y habla con los directivos para que no me gradúe de Cristo para las Naciones. Y eso fue lo que me rompió, porque yo dije, o sea, la área donde más me atacó Satanás es la orfandad. Mi padre terrenal la regó, el padre de mi hermano Eliel la regó, y después encontré pastores que me decían hijo y la regaron, y yo no los culpo, los amo mucho y Dios los utilizó en mi proceso. No tengo nada en contra de ellos. Y de repente se me acumula todo, 4 años de que me lloví sobre mojado. Y en precursores, en la semana donde se graduó Abby, de repente es cuando Dios me habla, porque le dije, Señor, si tú no me hablas hoy, voy a mandar todo a la goma y yo me voy. Porque la última fue que le hablaron al papá de mi hermano para decirle que no se juntara conmigo porque soy mala influencia para él. Entonces imagínate todo lo que viví. Ese fue mi Madián, ese fue mi proceso. Dios me tuvo que bajar de mi nube. Y después de todo eso viene el profeta y empieza, Joshua. Y me empieza a dar palabra y es la respuesta que tengo de Dios. Y empiezan a predicar lo que hoy les voy a decir. Esa palabra en mi vida se me va a olvidar. Quiero decirte que cada proceso que Dios permite es por un propósito. Y aunque pienses que todo está perdido, aunque pienses que ya no hay salida, si Dios te escogió y te dio una palabra, Dios te va a preparar para el destino y propósito que tiene para ti. Y no hay poder en la tierra que te aparte de ese propósito y destino. Pero antes de que venga la mejor etapa de tu vida, Dios te tiene que preparar, Dios te tiene que romper, Dios te tiene que hacer trizas. Dios te tiene que quitar hasta la última gota de soberbia y orgullo. Porque no puede haber ministros, profetas, pastores, líderes. No puede haber ningún tipo de ministro que con soberbia adore y predique a un Dios humilde. La humildad es un requisito para el llamado. Y lo que dijo Brian Ibarra me impresionó. Nadie nace humilde, se convierte en humildes. Se puede por las buenas, claro, pero habemos necios que nos gusta por las malas. Y hoy mi oración es, Señor, por las buenas. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, dice la Escritura que no se aferró a ser igual a Dios. Jesús mismo, estando acostumbrado a estar en el reino de Dios, ahí en aquella dimensión donde Jesús era Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino vino a lo vil y lo menospreciado.
Jesús no se aferró a su posición, no se aferró al palacio, no se aferró a sus dones, a sus poderes. Se despojó, apagó la esencia divina y se quedó siendo hombre. Y aprendió obediencia como todos nosotros. La palabra ministro significa siervo, significa esclavo, significa mayordomo, significa sirviente. ¿Me entienden? La palabra siervo significa sirviente. Es impresionante cuando Dios te procesa, porque te das cuenta que no eres nada. Y cuando no eres nada te das cuenta que Dios empieza a utilizar a un don nadie. Y no es que no tenga identidad, no te equivoques, sé quién soy en Dios, pero no lo ando presumiendo, porque cuando lo presumes hay soberbia y orgullo. Jesús siempre sabía quién fue, no tenía que demostrar nada a nadie, simplemente lo demostró, y no con palabras sino con hechos. 40 años del llamado, fue al desierto, y en el desierto Moisés aprendió humildad, se dio cuenta que no era nadie, aprendió dependencia. Vamos al siguiente, por favor. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Wow. Moisés pensó que era alguien, después Dios le demuestra que no era nadie, y una vez sabiendo que no era nadie, ahora sí Dios lo llama. Le dice: ahora sí estás listo para el llamado, ahora sí estás listo para la unción, ahora sí estás listo para el poder, ahora sí estás listo para lo público. Pero antes de lo público Dios tuvo que trabajar en lo privado. Antes de Moisés, porque muchos ven el mar abrirse, las plagas, la liberación del pueblo de Egipto, pero ¿y el proceso? ¿Y el proceso? ¿Qué hay del proceso? Cuando te saltas los procesos, solamente hay heridas, solamente hay lágrimas, solamente hay dolor. Porque alguien que se salta los procesos y desobedece, solamente está destinado a herir, a lastimar. Pero alguien que le dice sí a Dios, el sí a Dios es con todo y el proceso. Y hoy en la mañana que la pastora hablaba de arder, Dios me daba esto de arder en medio del proceso. Porque es fácil arder cuando todo está bien, en el clímax ministerial, cuando todo es sí y amén. Pero cuando viene el no de Dios, a ver, vamos a arder. Cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, cuando no todo está a tu favor. Cuando Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es arder en medio del desierto. Ahora, cuando tú le sirves a Dios buscando un beneficio, un lugar, un hueso, una posición, te vas a frustrar. No le sirvas a Dios por una posición, ni por dinero. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle a Satanás por un mejor salario. A Dios no se le sirve por lo que te da, se le sirve porque le amas, porque eres agradecido. Si tú estás aquí esperando que Dios te dé una posición, estás equivocado. Ese no es el enfoque. Pero si tú estás aquí agradecido y sirviendo, Dios te pondrá. Dios no pone al que quiere. Dios no pone al que quiere. Ningún líder que Dios llamó quiso ser líder. Pareciera que el que desea posición es el que menos está en la lista. Pero el que no quiere, Dios lo pone, porque ve el corazón. En esa época era común que las zarzas ardieran,
Por el calor del desierto era normal que una zarza se incendiara, era absolutamente normal que de la nada se incendiara y se prendiera en fuego. Pero lo anormal, el milagro era no que se encendiera, era que no se consumía, era que el fuego no consumía la zarza. En la iglesia es normal ver llamas, de repente ver gente que se incendia, que se apasiona, que arde, pero lo anormal es ver gente que permanezca en ese fuego. Lo anormal es ver gente que no solamente le sirva a Dios en las buenas, sino también en las malas. No es, ¿cómo te explico? Arder no es el tema. El tema es que el ardor permanezca a pesar del desierto. Porque uno dice en su emoción: yo te entrego todo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Y ahí estaba Joshua en Cristo Vive. Yo que iba a saber. Señor, te entrego todo, te amo con todo mi corazón. Toma mi vida, haz lo que quieras y quita lo que quieras quitar y dame lo que me quieras. Y ahí estoy, ¿no? Yo, bien espiritualoide. Y Dios dice: ah, sí. De repente Dios, a ver, te voy a quitar esto, a ver si sí es cierto. Te voy a quitar a los jóvenes que lidereas. Te voy a quitar tu ministerio. Te voy a quitar tu llamado. Te voy a permitir que Satanás te zarandee. Y quiero ver que sigas cantando esa canción. Porque quien le sirve a Dios por lo que le da, va a servir a Satanás por algo mejor. Si tú le sirves a Dios por una posición, por un lugar, arrepiéntete, porque así no se sirve a Dios. Así no se sirve a Dios. Por eso esta canción que Dios nos dio en casa de oración tiene tanto sentido. Hay una zarza ardiendo en medio del desierto. Dios, cuando te escoge, no te promete que todo va a estar bien. Te promete que aunque andes por valle de sombra y de muerte, no vas a temer. Te promete que aunque andes por el fuego, no te vas a quemar. Te promete que andes por el agua, no te vas a ahogar. Dios no te va a quitar la aflicción. Dios te promete estar contigo en medio de la prueba. Dios jamás te va a librar de los procesos. Pero Él va a estar contigo ahí. Dime qué personaje de la Biblia no fue procesado. Dime uno que no haya sido procesado. Si el mismo Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito, nuestro Señor, fue procesado, ¿qué nos espera a nosotros? Moisés en Egipto aprendió a ser líder, pero en el desierto aprendió a ser siervo. Muchos en el instituto aprendemos liderazgo, pero en el desierto aprendemos servidumbre. El líder es natural y humano, el siervo es espiritual y divino. El líder se alegra al mandar, pero el siervo se deleita en el servicio. El líder se aprovecha y usa y abusa de otros, pero el siervo ayuda y edifica y anima a otros. El líder busca el poder, la fama, pero el siervo busca el servicio y agradar al Señor. Un siervo tiene solamente un anhelo: cumplir los sueños del maestro. Al principio nuestra oración era: Señor, cúmpleme esto. Ahora nuestra oración es: ¿qué quieres que te cumpla? ¿Qué quieres que haga por ti? Ay, Señor. El siguiente, por favor. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Cuando Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía, le dio curiosidad
y dijo, voy a ir a la zarza, voy a ir a la zarza porque Dios está haciendo algo ahí. Cuando Dios empieza a hacer algo, te tienes que acercar. Allá hay una zarza que está ardiendo y no te estás acercando. Cuando vio Moisés que Dios estaba haciendo algo en ese lugar, él dijo, wow, hay una zarza que no se consume. Esto es un milagro, y fue y se acercó. Y una vez que se acercó a observar, vino a él la voz del Señor. No esperes que Dios te hable si no te metes a lo que Él está haciendo. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no has obedecido a la instrucción? ¿Quieres que Dios te hable? Pon de tu parte. Queremos que Dios nos hable al oído, bien místico. Oye, una vez en la escuela me pregunta un chico, me dice, ay, quiero que Dios me hable. Y yo, ¿cómo? Pues en el oído. Yo, uy, ¿quién eres tú para que el Altísimo, Rey del Universo, el amo de la creación, venga y te hable al oído? Ya ni yo, no me entiendes. ¿Sí me entiendes? A veces queremos que Dios nos hable de una manera mística y ay, estás ahí, Johnny, como Samuel, ¿no? Hasta quieres que te lo repita 3 veces, ¿no? O sea, bueno, 4, perdón. Y le digo, ¿ya leíste la Biblia? No. ¿Cuántos versículos te sabes? No, pues como 3. ¿Y quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable audiblemente y no has escuchado su voz en lo que Él te escribió? ¿Quieres que Dios te utilice y no has leído ni la palabra? Te tienes que acercar a lo que el Señor está haciendo. Hay un fuego encendido allá atrás, casa de oración. Dios mismo está encendiendo los corazones. Dios mismo está provocando que el fuego no se apague. Dios mismo levantó un altar. Dios mismo baja y habla a través de sus profetas. Pero necesita Moisés lo voy a repetir, perdón. Necesita Dios un Moisés que se acerque a lo que Él está haciendo para hablarle. Dios tiene palabra para ti, pero necesitas exponerte al fuego. Necesitas acercarte a la leña, al altar, al fuego. Y ahí Dios te va a hablar. Y posiblemente entiendas tu llamado, tu destino, tu propósito. Dios está en busca de un valiente. Dios está en busca de un Moisés. Dios está hablando, está hablando, está hablando, está buscando, está buscando. Señor, yo te amo, pero a mí me muestras que no te intereso. ¿Sabías que el 80% de la comunicación es no verbal? Y a veces lo que nosotros comunicamos son mensajes divinos para Él. Vamos siguiente, por favor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, porque Moisés fue procesado. Moisés ya sabía delante de quién estaba. Ya no era Moisés el titulado, ya no era Moisés el que tenía la experiencia. Era Moisés el procesado que temblaba delante de la presencia de Dios. Ya ni vi mis hojas. Y después fueron otros 40 años en el desierto, pero ahora caminando en su llamado. O sea, Moisés, 40 años capacitado en Egipto, 40 años como pastor de ovejitas en Madián, y otros 40 años después ahora cumpliendo su llamado, pero caminando en el desierto, aguantando críticas, murmuraciones, calumnias, aguantando un pueblo que solamente murmuraba. Y después ves a un Moisés que cuando el pueblo murmuraba, él doblaba
rodillas y su frente en el suelo. No era un Moisés que hay estos hijos de Satanás. Ya no era como un Moisés como los hijos del trueno. Manda fuego que los consuma. Era un Moisés que cuando veía que el pueblo murmuraba contra él, contra su liderazgo, porque el pueblo habla pero no ve el proceso. El pueblo habla pero no ve lo que hay detrás de alguien que fue procesado. Es bien fácil hablar de un siervo, de un líder, pero quiero que vivas el proceso. Y Moisés, en vez de hablar juicio contra el pueblo, dobló rodilla y con su frente en el suelo clamaba misericordia. Pero ¿sabes quién jamás dejó de observar a Moisés? Dios estaba ahí en cada etapa de su vida. Si quieres que Dios te utilice, no te puedes saltar el proceso. Si quieres, porque saltarte procesos causa daño, lágrimas, heridas y destrucción. Pero cuando abrazas tu proceso, todo empieza a fluir y vas a encontrar ríos en medio del desierto. Vas a encontrar pozos en medio del desierto. Porque Moisés, cuando obedeció la voz de Dios, encontró un pozo, y el pozo representa a Cristo, representa la palabra de Dios, representa el descanso. En medio del desierto Dios abrió pozos para Moisés. El proceso no es para que te mate. Es para formar tu carácter. Es para prepararte por lo que ha de venir. Dios no podía liderar a los no sé cuántos millones de gente sin antes ser procesado. Dios no podía liderar a toda esa gente con soberbia y orgullo. En el desierto sale tu verdadero yo. En el desierto se expone lo que verdaderamente hay en ti. Cuando yo estaba en esa casa salió mi verdadero yo y no era tan cristiano. Y Dios, al exponerlo, trabajó con esas áreas que uno piensa que ya están resueltas. Ahorita Dios me trajo a otro proceso. Cuando la pastora Ana me invita a vivir acá, fue la respuesta de Dios en mi vida, fue lo que estaba esperando. Porque yo ya estaba cansado, fatigado, estaba tan, no sé cómo explicarte. Y aunque físicamente estoy en un proceso porque es cansado, para mí es un sauna y un descanso estar aquí. Es un regalo divino. Quiero leer ya este último texto porque ya... Jeremías 29. Cuando leyeron este pasaje, yo me sentí identificado. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él. Jeremías quejándose de Dios: yo no me voy a acordar de ti porque todo ha sido malo, todo lo que predico lo usan en mi contra, la gente nada más habla, la gente nada más me persigue, el ministerio me trae problemas, canto y se burlan de mí, solamente opinan. Jeremías ya estaba también en ese, y dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego de Dios es mayor que tu proceso. Solamente puedes arder en medio del desierto cuando tienes al Espíritu Santo en ti. Así llueve, así truene, así estés cansado, así estés triste, así estés de malas, así te pase lo que te pase, no va a importar, porque la circunstancia no define tu relación con Dios. Tu servicio no define.
Tú le sirves a Dios y aprendes a servirle en las buenas y en las malas, con abundancia o con escasez, con dinero o sin dinero. Cuando está el fuego del Espíritu Santo en ti, no importa la condición externa, porque lo tienes todo dentro de ti. No importa lo que Dios te dé o lo que Dios te quite, tú sigues siendo pleno en Él. No importa si estás lavando un baño o cantando una canción. No importa si estás acomodando una silla o predicando, te deleitas en el servicio porque Dios te dio todo. ¿Sabías que a veces siento más a Dios lavando un baño que predicando? De repente el Espíritu Santo me toma y me toma ellos saben, en la escuela hago el aseo. De repente estoy solo, pongo canciones y llega el Espíritu Santo y me empieza a hablar y me empieza a hablar y me quebranta. Y le digo, Señor, amo tu presencia. Siento la presencia de Dios más cuando no hay nadie que cuando hay mucha gente. Le digo, Señor, gracias, gracias porque me permites adorarte, cantarte. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gracias. Había un fuego en mi corazón, ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es mayor el fuego del Espíritu Santo que tu circunstancia. El proceso, el desierto, es lo mejor que te puede pasar, porque ahí conoces a un Dios vivo. Termino. Ay, Señor, ¿dónde está? Ay, sí, sí. A ver, cuando Jesús va al desierto, que dice, y será lleno del Espíritu. Lo estoy buscando, denme un minuto. Mateo 2. Muchas gracias. No. Ya vi. Ok. Ahí sí lo encuentran. Mateo 4, versículo 1. Es que creo que es en Lucas, pero Mateo 4, versículo 1. Este texto es bien impresionante. Cuando lo leí me impactó tanto. Dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Quién lo llevó al desierto? Dios mismo lo llevó al desierto. ¿Y sabes después de qué fue esto que se bautizó? Jesús se bautiza y todo bien padre, se abre el cielo, una voz, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y todos, y Dios, así te voy a llevar al desierto. Ay, ¿me ayudan a buscarlo? Lucas 4:1. Lucas 4:1. Sí, muchas gracias. Un aplauso a Alex porque no sé si les pase, pero estar aquí que se te pierda un versículo es la peor sensación del mundo. Estás, ya hice el ridículo, hice el oso.
O sea, yo. Pero bueno, los que callamos, los que predican. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno de ¿qué? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Di conmigo, lleno. No es lo mismo ser lleno del Espíritu a tener el poder del Espíritu. Una cosa es ser lleno tiene que ver con que el Espíritu Santo está en ti y puedes dar fruto, paciencia, amor, mansedumbre, etcétera. Pero otra cosa muy diferente es ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde se da el poder? En el desierto. Versículo 14, Lucas 4:14. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero hacer un llamado. Que pases aquí al frente los que quieran abrazar su proceso. ¿Qué tipo de llamado es este? Pero bueno. Fuera la soltería y ahorita pasan todos, ¿no? Si tú quieres abrazar el proceso, pasa aquí al frente. Cuando abrazas tu proceso, es decirle sí a Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. ¿Sí me entiendes? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Vamos, versículo 17. Después de que salió lleno del poder del Espíritu Santo, dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías. Después del desierto, después del proceso, ahora sí Jesús con toda la autoridad. Yo me imagino que los ángeles estaban aplaudiendo, había fiesta en el cielo. Y ahora sí Jesús está listo, Jesús está preparado para los milagros, para las manifestaciones, para la resurrección de los muertos. Ahora sí. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Siguiente. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Siguiente. A predicar el año agradable del Señor. Alza tus manos ahí. Y quiero que tú abras tu boca. Es tiempo de clamar y decir: Padre, me he quejado contra ti. Padre, no he entendido el proceso. Padre, me he quejado. Perdóname por quejarme del desierto. Perdóname por quejar, por amargarme, por poner la vista en el hombre, Señor. Hoy decido abrazar mi proceso. Hoy decido abrazarte y decirte sí. Hoy yo te sigo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo arderé, yo arderé, yo arderé y te buscaré, y no te voy a servir por posición, por dinero. Yo te voy a servir porque te amo a ti y solo a ti, sin importar la circunstancia. En el nombre de Jesús, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Señor, tú incendias los corazones, tú incendias los corazones, y en el nombre de Jesús tú eres marcado. Porque tú eres un predicador de fuego, pero Dios te tiene que procesar, tienes que abrazar el carácter, tienes que abrazar el fuego, y en el nombre de Jesús declaramos que el fuego del Espíritu Santo te consume hasta los huesos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, mamá, más con si hablas en lenguas, habla en lenguas en este momento. Ishka mama sobre,
Oh, rabababaso, mamá, pre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ishka mama masoma pre. Oh, rababasco ma pre. Oh, rabasca mama pre. Irabababaso ma pre. Oh, rabasca mama pre. Te he escogido, dice el Señor. Eres mi amada. Eres mi amada. Hay un fuego que quema. Hay un fuego que consume. Yo estoy contigo. Oh, yo estoy contigo. En el nombre de Jesús. Honra mamá sopre. Y camama sopre. Márcame, Ramascope, Ishcatraprasco mamás, quebre, Urrapramascapra, Ishcatraprasque. Tú eres un siervo fiel y el Señor ha mirado, todos hemos mirado, yo mismo reconozco todo lo que has vivido, dice